Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Nos encontramos en la semana 15. Vamos a trabajar el área de matemática y vamos a trabajar una de las ramas también de matemática, como lo es la estadística. Chicos, vamos a empezar entonces con el tema de las nociones básicas de estadística, ¿ya? Así que mucha atención, ya que vamos a iniciar analizando la siguiente información. Vamos a leer entonces, me dice, los niños de tercer grado de primaria del Colegio Virgen del Carmen quieren saber si los padres participarán en la hora del planeta. ¿Qué documento deberían aplicar para obtener datos a un grupo de 50 padres elegidos al azar? ¿Qué documento creen ustedes que se puede aplicar para obtener dicha información? ¿No sabes? Bien, te comento que pueden aplicar una encuesta. ¿Sabes qué es una encuesta? Justamente es un documento que van a utilizar para recaudar información, para recaudar datos, ¿verdad? Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál sería la muestra para aplicar la encuesta? A ver, ¿cuál sería la cantidad, no? La cantidad, la parte de los padres que se ha elegido al azar para poder realizar justamente esta encuesta. Ah, muy bien, ha sido un grupo de 50 padres, ¿verdad? Elegidos al azar. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver, vamos a definir un poco qué es la estadística, ¿ya? Porque seguramente es algún tema nuevo para ti. Vamos a ver entonces, definición de la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las nociones básicas de la estadística, los elementos básicos de la estadística? Pues lo son la población, la muestra y la variable. ¿Qué será la población? Son todos los elementos de la investigación. Todos los elementos de la investigación. Y la muestra será una parte nada más, es una parte de la población. Y cuando hablamos de variable, tenemos dos formas. Uno como lo es la cuantitativa y otra que es la cualitativa. La cuantitativa va a expresar una cantidad. Ya estamos hablando de números, una cantidad. Y la cualitativa va a expresar una cualidad, una característica. Yo te voy a explicar más adelante, ¿no? Cada uno de ellos y te voy a dar ejemplos también para que te quede más claro. Importante conocer un poquito la definición y también saber, ¿no? Cuáles son cada uno de los elementos de la estadística, porque más adelante también cuando trabajes temas de estadística es muy importante conocer cada uno de estos elementos, ¿no? Y saber que básicamente la estadística pues te va a brindar varios métodos. ¿Para qué? Con la finalidad de que tú puedas recolectar información y que a la vez puedas organizar esa información, así como analizar e interpretar los datos que vas a recaudar, ¿no? Porque justamente hablamos de una encuesta en lo anterior, ¿no? ¿Y qué vas a hacer tú en esa encuesta? Ah, vas a recaudar datos, vas a recaudar información, ¿no es cierto? Pues bien, de eso se encarga la rama de la matemática que es la estadística, ¿ya? Bien, vamos entonces a ver, recordando qué es la estadística. Recuerda que la estadística, como te decía anteriormente, nos proporciona métodos y procedimientos ¿para qué? Para recolectar datos, para clasificar esos datos, para representarlos, para organizarlos y para analizarlos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son sus elementos básicos? Lo hemos visto en el esquema, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar cada uno de ellos y con algunos ejemplos también. Teníamos como uno la población. La población es el conjunto de personas u objetos a observar que tienen una característica en común. Como teníamos, por ejemplo, en la situación que vimos al inicio, que me decía los padres del Colegio Virgen del Carmen. O sea, hablamos de todo ese conjunto, no hablábamos de los padres de la institución del Colegio Virgen del Carmen. Entonces, digamos que ellos son, ¿no? Todos los padres. Todos, miren, esto es un conjunto. ¿No? Todos los padres del Colegio Virgen del Carmen vendría a ser la población. Ahora, si tú recuerdas los datos, vas a tener aquí lo siguiente. Mira, te muestro el 2, que es la muestra.
¿Qué cosa es la muestra? La muestra es un subconjunto de la población que se ha seleccionado con la finalidad de obtener la información de la población de la que forma parte. Ejemplo, ¿recuerdas que decía que se ha seleccionado al azar a 50 padres? Esa sería la muestra. O sea, mira, de todos los padres que teníamos, o sea, de toda la población, de todos los padres, se ha elegido a 50, ¿no? Al azar. Y esos 50 forman la muestra, ¿ya? Entonces, quiero que te quede claro esos dos puntos. La población va a ser todo el conjunto, ¿no? Voy a regresar aquí para que te quede claro. Es todo el conjunto, ya sea de las personas, de los objetos que tú quieres observar o de lo que tú quieres obtener una característica, ¿no? Entonces, en este caso teníamos en esa situación los padres del Colegio Virgen del Carmen. Pero si yo quiero saber cuál es la muestra solo va a ser una parte, un subconjunto de toda la población, ¿ya? Y en este caso teníamos pues al grupo de padres que eran 50, ¿verdad? Entonces, esa es la muestra. Entonces ya como que estamos entendiendo el elemento de lo que es la población y la muestra, ¿ya? Ahora pasemos entonces a las variables. Primero ¿te acuerdas que teníamos dos variables? Pero primero vamos a hablar de variable en general, ¿ya? Variable estadístico. Variable es una de las características que se desea observar en cada elemento de la población. Por ejemplo, te voy a poner aquí un ejemplo. Se selecciona 100 chocolates de los 80.000 producidos en una fábrica para determinar el peso promedio. Entonces, voy a decir que la población, recuerda que la población es todo el conjunto, todo. Voy a decir que la población son los 80.000 chocolates producidos, ¿verdad? Y voy a decir que la muestra serán los 100 chocolates. Recuerdas que la muestra es la parte de toda la población, ¿verdad? Entonces, diría que la muestra son los 100 chocolates seleccionados, ¿ya? Ahora vamos a ver que la variable, o sea, la característica que yo quiero observar es el peso, ¿no es cierto? Y me dice para determinar el peso. O sea, el peso sería una característica, ¿ya? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos variable, una característica. Ahora recuerda que teníamos dos variables, ¿no? Vamos a ver entonces la clasificación de las variables, porque teníamos la variable cualitativa y la cuantitativa. Pero vamos a empezar hablando de la variable cualitativa. Dice, expresa un atributo o cualidad, no es numérica. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado en esto. La variable cualitativa no se va a expresar nunca en números, ¿ya? Te va a expresar una característica, una cualidad que no es numérica. Por ejemplo, de la situación primera que teníamos, ¿cuál era la característica que yo quería saber? ¿No? La participación de los padres. Si participan o no participan, nada más. Otros ejemplos te voy a mostrar. Podría decir la nacionalidad, ¿no? Ya podría decir yo peruana, de repente digo venezolana, ecuatoriana, qué sé yo, ¿no? La nacionalidad. El sexo, si es masculino o femenino. Estado civil podría decir de repente soltero, casado, viudo, divorciado, qué sé yo. Profesión, menciono, ¿no? De repente puedo decir profesión, médico, ingeniero, profesor. Grado de instrucción. Puedo decir que está de repente, ¿a qué grado de instrucción ha llegado, no? Secundaria, primaria, universitario, etc. Recuerda que la variable cualitativa va a ser en letras, no es numérica, ¿ya? Entonces no es tan complicado determinarlo. Ahora, cuando hablamos de la variable cuantitativa, esta sí se expresará en cantidades. Es medible y numérica también. Por ejemplo, la cantidad de padres que participarán en la hora del planeta, ¿no? Como lo teníamos, que sabíamos pues que era 50, ¿no? O sea, sí teníamos una cantidad. Acá me dice otros ejemplos, como la edad. Sabemos que la edad es numérica, la talla también, el número de hermanos, etc. Cualquier cantidad que sea medible, ¿ya? Que sea medible y que sea numérica. Vamos entonces, chicos, a practicar. Vamos a practicar. Observa las siguientes imágenes y verifica el tipo de variable al que pertenecen. Recuerda que teníamos dos variables, la cualitativa y la cuantitativa. Cuantitativa viene de números cuánto, se puede guiar por ese secretito, ¿no? Cuantitativa, cuánto. Y cualitativa, pues se va a expresar en palabras, no es numérica. Observa aquí, vemos que la niña se está pesando, aquí están tocándole, le ha puesto un termómetro. Recuerda que el termómetro sirve para medir la temperatura.
Aquí vemos pues avisos, ¿no? Avisos, películas, mejor dicho, películas. Aquí vemos pues un pasaporte con datos, un pasaporte, carnet, no sé qué, pero con datos. Aquí tenemos pues eslogans no. Tenemos logotipos de marcas. Vemos aquí que están haciendo. Ah, ya, están tomando que frugos, yogur, seguramente sabores, ¿verdad? Sabores. Y aquí vemos la velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si son variables cuantitativas o cualitativas. Vamos a empezar entonces, chicos. Tenemos aquí la niña que está pesando. ¿Será cuantitativa o cualitativa? Podemos decir que en este caso es cuantitativa, porque va a ser en números, ¿verdad? Va a ser especificada, esta característica va a ser numérica. Ahora la temperatura también va a ser, perdón, aquí estaba. Entonces también podemos decir que va en números, es cuantitativa, ¿no? La velocidad lo puedo ver en números. Ahora, la temperatura también es cuantitativa, porque también te va a dar un resultado en números, ¿no es cierto? Ahora, tenemos aquí cualitativa, los sabores. Digamos que yo puedo decir fresa, maracuyá, coco. Eso no está en números, ¿no es cierto? Ok. Ahora aquí igual, también no se va a expresar en números. Por lo tanto, también será cualitativa. Esta también será cualitativa, porque esos datos yo los voy a recaudar en letras. Y también aquí, que voy a tener, no es numérica, ¿verdad? En este caso, pues me expresa una cualidad que no es numérica, ¿no? Entonces, las cualitativas me van a expresar una cualidad que no es numérica y las cuantitativas me van a expresar una cualidad que sí es numérica, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Dice, identifica la población y la variable en cada situación. Veamos a ver entonces. Me dice, se realiza una encuesta a 80 trabajadores elegidos al azar de la empresa Jiré sobre el tipo de transporte que utilizan. Vamos a ver entonces, chicos. ¿Cuál será la población? Si me dice, se realiza una encuesta a 80 trabajadores elegidos al azar de la empresa Jiré sobre el tipo de transporte que utilizan, teniendo en cuenta que la población es todo el conjunto, ¿no es cierto? Es todo el conjunto. ¿Cuál será entonces ese conjunto, esa población? ¿Lo identificaste? Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿cuál será la muestra? Recuerda que la muestra es del subconjunto, o sea, una parte de esa población. ¿Lo identificaste? También. Vamos pensando. Y luego vamos a ver la variable, ¿no? ¿Cuál es la característica que se desea conocer? A ver, vamos pensando, vamos a responder junto conmigo también. Vamos a ver entonces, chicos, la población sería los trabajadores de la empresa Jiré, ¿verdad? Porque es el conjunto, o sea, todos. Y la muestra tenemos a los 80 trabajadores que fueron elegidos al azar, o sea, una parte de los trabajadores. Ahora esa variable lo que queremos saber cuál es la característica, el transporte, ¿no? Que utilizan, ¿correcto? Entonces, de esa manera, pues identificamos a la población y la variable, ¿ya? Muy bien. Entonces, vemos que no es tan complicado. No es tan complicado. Ya sabemos para qué nos sirve un poco la rama de la estadística y también hemos aprendido un poco justamente estos elementos básicos. Estos elementos son básicos, ¿ya? La población ya sabes que es todo el conjunto y pues la muestra es la parte de ese conjunto y pues la variable estadística es una característica, ¿no? Cuya tú quieres conocer, ¿ya? Y recuerda pues que tienes la variable cualitativa y la variable cuantitativa, ¿verdad? Recuerda que la variable cuantitativa se va a expresar en números, en cambio la cualitativa no se va a expresar, es una característica, pues no se va a expresar nunca en números, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, cuídense mucho y hasta una próxima clase.